Shalom y bienvenidos a la comunidad Kol Shaddai. Vamos a abrir las escrituras en esta tarde, dándole gracias al Altísimo por el tiempo de estudio que nos permite tener en Kol Shaddai. Hoy estamos en el capítulo 100 de Enoc y damos continuidad al estudio sistemático que estamos compartiendo con todos ustedes aquí en Kol Shaddai. Vamos a dar lectura desde el capítulo 100, verso 1 en adelante. Dice así: Y en aquellos días en un lugar los padres junto con sus hijos serán heridos, y hermanos unos con otros caerán en la muerte hasta que los arroyos fluyan con su sangre. Porque el hombre no detendrá su mano de matar a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y el pecador no apartará su mano de su hermano honrado. Desde el alba hasta la puesta del sol se matarán unos a otros, y el caballo andará hasta el pecho en la sangre de los pecadores, y el carro será sumergido hasta su altura. En aquellos días los ángeles descenderán a los lugares secretos y reunirán en un solo lugar a todos los que abatieron el pecado. Y el Altísimo se levantará en el día del juicio para ejecutar gran juicio entre los pecadores. Y sobre todos los justos y santos Él nombrará guardianes de entre los santos ángeles para cuidarlos como a la niña de un ojo, hasta que acabe con toda maldad y todo pecado. Y aunque los justos duerman mucho, no tienen nada que temer. Y entonces los hijos de la tierra verán a los sabios en seguridad, y entenderán todas las palabras de este libro, y reconocerán que sus riquezas no podrán salvarlos en la destrucción de sus pecados. Ay de vosotros, pecadores, en el día de fuerte angustia, vosotros que afligís a los justos y los quemáis con fuego, seréis recompensados según vuestras obras. Ay de vosotros, obstinados de corazón, que velan para tramar iniquidad, por tanto te sobrevendrá el temor, y no habrá nadie que te ayude. Ay de vosotros, pecadores, por las palabras de vuestra boca, y a causa de las obras de vuestras manos que ha obrado vuestra impiedad. En llamas abrasadoras que arden peor que el fuego, os quemaréis. Y ahora sabed que de los ángeles Él consultará vuestras obras en el cielo, del sol y de la luna y de las estrellas, en referencia a vuestros pecados, porque sobre la tierra ejecutáis juicio sobre los justos. Y llamará para que testifiquen contra vosotros toda nube, niebla, rocío y lluvia, porque a todos ellos se les impedirá descender sobre ti por causa de ti, y se acordarán de tus pecados. Y ahora dad presentes a la lluvia para que no deje de descender sobre vosotros, ni tampoco el rocío cuando haya recibido de vosotros oro y plata, para que descienda. Cuando la escarcha y la nieve con su frialdad, y todas las tormentas de nieve con todas sus plagas caigan sobre vosotros, en aquellos días no podréis estar de pie delante de ellos. Palabra del Creador del Eterno, capítulo 100 de Enoc. Hoy vemos cómo, dando continuidad al tema que estábamos compartiendo la semana pasada, los ayes de los pecadores se destruyen unos a otros, vemos claramente el juicio de los ángeles caídos. La seguridad también es uno de los temas que trae este capítulo 100, en el caso de los sadikim, de los justos, pero lo cierto es que hay más ayes para los pecadores. Enoc describe de una manera muy interesante cómo la violencia inundará la tierra y luego viene el juicio final, en el que la sangre correrá, dice, hasta el pecho de los caballos. Así lo leíamos en el versículo 3. Está tremendo. Ahora, mire lo que dice el Apocalipsis 14:20. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. O sea, estamos viendo un paralelismo de lo que dice Enoc capítulo 100, verso 3 con Apocalipsis 14:20. Sin embargo, en medio de este juicio, los justos tienen dos motivos para consolarse. Primero, que el Eterno asignará un ángel guardián para proteger a cada uno de la maldad del mundo, dice el versículo 5, recién lo leímos. Estos ángeles darán testimonio de las acciones de los impíos ante sus acusadores en el cielo.
El versículo 10 del capítulo 100 dice: y ahora sabed que de los ángeles Él consultará vuestras obras en el cielo, del sol y de la luna y de las estrellas, en referencia a vuestros pecados, porque sobre la tierra ejecutáis juicio sobre los justos. Me gustó mucho cómo empieza la primera parte. Dice desde el verso 1: Vayamim haem bamakom achat yuhu avot uvenem beachim yiflu yerdav lemot ad na'arot sar mo ba'adman ki leyemina adam mela'arok et banav bet bani banav bechatel yishmor yedu meachav atzdik mishchar ad arv yargu ish et reudes. La última parte está terrible porque dice: desde el alba hasta la puesta del sol, dice el texto hebreo, ish et reu, pero aparece el verbo yargu, que es la'arog, matar. O sea, lo que está diciendo acá es que se van a matar unos a otros. Tremendo. Mateo capítulo 18:10 dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Repito, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. O sea, esto lo traigo a colación porque estamos viendo que estos ángeles, dice Hanoch, darán testimonio de las acciones de los impíos ante sus acusadores en el cielo. Ahora, el Creador cuida a los que realmente son suyos. Entonces, el primer punto es ese, ¿no? Que el Eterno asignará un ángel guardián. El segundo, participarán en la resurrección, sin importar cuánto tiempo permanezcan en la tumba. Eso lo comentábamos la vez pasada, incluso si es un tiempo muy prolongado, lo dice el versículo 5 del capítulo 100. Ahora, avanzando un poquito más, en los capítulos 101 y 102, vamos a dar lectura, por favor, seguimos avanzando. Capítulo 101, verso 1 dice: observad el cielo, hijos del cielo, y toda obra del Altísimo, y temedle, y no hagáis mal en su presencia. Si Él cierra las ventanas de los cielos, e impide que la lluvia y el rocío desciendan sobre la tierra por causa de vosotros, ¿qué haréis entonces? Y si Él envía su ira sobre vosotros a causa de vuestras obras, no podéis pedirle, porque hablasteis palabras soberbias e insolentes contra su justicia. Por tanto, no tendréis paz. ¿Y no veis a los marineros de las naves, cómo sus naves son sacudidas por las olas y son sacudidas por los vientos y están en graves problemas? Y por eso temen, porque todas sus valiosas posesiones van con ellos al mar, y tienen malos presentimientos en su corazón de que el mar los tragará y perecerán en él. ¿No es todo el mar y todas sus aguas y todos sus movimientos obra del Altísimo? ¿Y Él no ha puesto límites a sus obras y lo ha encerrado por completo en la arena? Y ante su reprensión tiene miedo y se seca, y mueren todos sus peces y todo lo que hay en él. Pero vosotros, pecadores que estáis en la tierra, ¿no le teméis? ¿No hizo Él los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos? ¿Quién ha dado entendimiento y sabiduría a todo lo que se mueve sobre la tierra y el mar? ¿No temen al mar los marineros de los barcos? Sin embargo, los pecadores no temen al Altísimo, dice el capítulo 101. Mire qué interesante, vemos una exhortación clara y directa al temor de Elohim. ¿Sí? Irat Shamayim, como le conocemos, el temor reverente, el temor al Creador. Toda la naturaleza le teme, pero los pecadores no, dice Hanoch. O sea, la esencia misma, la creación misma le teme al Creador, le respeta, pero los pecadores no. Como si ellos estuvieran aparte de todo, ¿no? Como si no fueran parte de este mundo, de esta creación. Ahora dice el capítulo 102, en aquellos días, cuando Él haya traído un fuego terrible sobre ti, ¿a dónde huiréis y dónde encontraréis liberación?
Y cuando lanza su palabra contra ti, ¿no tendrás miedo y miedo? Dice Hanoch. Y todas las luminarias se asustarán con gran temor, y toda la tierra se espantará y temblará y se alarmará. Y todos los ángeles ejecutarán sus mandatos y buscarán esconderse de la presencia de la gran gloria. Y los hijos de la tierra temblarán y se estremecerán, y vosotros pecadores seréis malditos para siempre, no tendréis paz. No temáis, almas de los justos, y tened esperanza vosotros que habéis muerto en justicia. Y no os entristezcáis si vuestra alma ha descendido con dolor al Sheol, y que en tu vida tu cuerpo no fue conforme a tu bondad. Pero espera el día del juicio de los pecadores y para el día de la maldición y del castigo. Y sin embargo, cuando morís, los pecadores hablan de vosotros. Como nosotros morimos, así mueren los justos. ¿Y qué beneficio obtienen por sus obras? He aquí, así como nosotros, ellos mueren en el dolor y la oscuridad. ¿Y qué tienen ellos más que nosotros? A partir de ahora, somos iguales. ¿Y qué recibirán y qué verán para siempre? He aquí, ellos también han muerto y de ahora en adelante nunca verán la luz. Os digo, pecadores, que os contentáis con comer y beber y robar y pecar y desnudar a los hombres y adquirir riquezas y ver días buenos. ¿Habéis visto a los justos cómo se les acaba el fin? ¿Que no se halla en ellos ningún tipo de violencia hasta su muerte? Sin embargo, perecieron y se volvieron como si no hubieran sido, y sus espíritus descendieron al Sheol en tribulación, dice. Tremendo. Capítulo 101, capítulo 102, acabo de leer. Lo que tenemos que ver claramente en estos dos capítulos es que Enoc invoca la reverencia ante la creación y a partir de ella aboga por una mayor reverencia, por un mayor temor, respeto hacia su Creador, expresados mediante la obediencia. El temor reverente se expresa, escúchelo muy bien, mediante la obediencia. ¿Sí? Luego describe el destino de los justos y los impíos durante el tiempo que duermen en la tumba. Antes de la resurrección es lo que está diciendo. Aquellos que se han sumergido en la justicia vivirán sus almas ante el Creador hasta que llegue el momento de su despertar. Así lo explica también el capítulo 103, que ahora vamos a estar leyéndolo. Pero aquellos que mueren en pecado, aunque el mundo los considere bendecidos en vida, verán sus almas descender al Sheol y de allí a cadenas, llamas ardientes, gran juicio, que durará para siempre por todas las generaciones. Esto es importante lo que está diciendo. Aunque los justos sufren mucho en esta vida, no son olvidados. Los ángeles del cielo interceden siempre por ellos y sus nombres están escritos en las tablas del cielo. Ahora, el texto de Hanoch, propiamente dicho, termina con un mandato de no alterar, no cambiar, no agregar nada a los escritos de Hanoch, ni creer a quienes lo hacen. ¿Sí? Eso en el capítulo 104. Vamos a leer, acompáñenme por favor, al capítulo 103 y seguimos avanzando en nuestro estudio. Dice así: Ahora pues os juro a vosotros los justos por la gloria del grande, honrado y poderoso en el dominio, y por su grandeza os lo juro. Conozco un misterio, y he leído las tablas celestiales, y he visto los libros sagrados, y he encontrado escrito en él e inscrito acerca de ellos, que todo bien y gozo y gloria están preparados para ellos, y escrito para los espíritus de los que han muerto en justicia. Y ese bien múltiple os será dado en recompensa de vuestros trabajos, y que tu suerte es más abundante que la suerte de los vivos. Y los espíritus de vosotros que habéis muerto en justicia vivirán y se regocijarán, y sus espíritus no perecerán, ni su recuerdo delante de la faz del Grande, por todas las generaciones del mundo. Por tanto, no temáis más su afrenta. Ay de vosotros, pecadores, cuando hayáis muerto,
si morís en la riqueza de vuestros pecados, y los que son como tú dicen de ti. Bienaventurados los pecadores, ellos han visto todos sus días, y ahora han muerto en la prosperidad y en la riqueza, y no han visto tribulación ni muerte en su vida, y han muerto en honor, y no se ha ejecutado juicio sobre ellos durante su vida. Sabed que sus almas serán hechas descender al Sheol, y serán desdichados en su gran tribulación, y en la oscuridad y las cadenas y una llama ardiente, donde haya juicio grave, entrarán vuestros espíritus. Y el gran juicio será para todas las generaciones del mundo. Ay de vosotros, porque no tendréis paz. No digas respecto a los justos y buenos que están en la vida: en nuestros días turbulentos hemos trabajado laboriosamente y experimentado cada problema, y se encontró con mucho mal, y fue consumido, y se han hecho pocos, y nuestro espíritu pequeño. Y hemos sido destruidos, y no hemos encontrado a nadie que nos ayude ni siquiera con una palabra. Hemos sido torturados y destruidos, y no esperamos ver la vida día a día. Esperábamos ser cabeza, y nos hemos convertido en cola. Hemos trabajado laboriosamente, y no hemos tenido satisfacción en nuestro trabajo. Y nos hemos convertido en comida de pecadores e injustos. Y han puesto su yugo pesadamente sobre nosotros. Se han enseñoreado de nosotros los que nos odiaban y nos herían, y ante los que nos odiaban hemos inclinado el cuello, pero no se compadecieron de nosotros. Quisimos alejarnos de ellos para poder escapar y descansar, pero no encontramos ningún lugar al que pudiéramos huir y estar a salvo de ellos. Y nos quejamos a los gobernantes en nuestra tribulación, y gritó contra los que nos devoraban, pero no atendieron a nuestros gritos, y no quisieron escuchar nuestra voz. Y ayudaron a los que nos robaron y nos devoraron, y a los que nos hicieron pocos. Y encubrieron su opresión, y no quitaron de nosotros el yugo de los que nos devoraron y nos dispersaron y nos asesinaron, y encubrieron su asesinato, y no se acordaron de que habían alzado sus manos contra nosotros, dice. Este es el capítulo 103, acabo de leer. Es impresionante porque vemos destinos diferentes de los justos y los pecadores. Aquí, en este capítulo 103, hay nuevas objeciones de los pecadores. Podremos ver, como leíamos recién, el versículo 4, ¿no? Que claramente aquellos que se han sumergido en la justicia vivirán sus almas ante el Creador hasta que llegue el momento de su despertar. Pero los versos 5 al 8, aquellos que mueren en pecado, aunque el mundo los considere bendecidos en vida, es decir, la vida sea una apariencia de una vida piadosa, entre comillas, verán sus almas descender al Sheol, dice, y de allí a cadenas, llamas ardientes, gran juicio, que durará para siempre por todas las generaciones. Los versos 5 al 8. Leemos el capítulo 104. Dice así, y seguimos avanzando en nuestro estudio sistemático de Sefer Hanoch. Os juro que en el cielo los ángeles os recordarán para bien ante la gloria del Grande, y vuestros nombres están escritos ante la gloria del Grande. Ten esperanza, porque en otro tiempo fuisteis avergonzados por el mal y la aflicción, pero ahora resplandeceréis como las luces del cielo. Resplandeceréis y seréis vistos, y las puertas del cielo se os abrirán, y en vuestro clamor clamad por juicio, y se os aparecerá. Porque toda vuestra tribulación recaerá sobre los gobernantes, y sobre todos los que socorrieron a los que os despojaron. Ten esperanza y no deseches tu esperanza, porque tendréis gran gozo como los ángeles del cielo. ¿Qué estaréis obligados a hacer? No tendréis que esconderos en el día del gran juicio, y no seréis hallados como pecadores, y el juicio eterno estará lejos de vosotros por todas las generaciones del mundo. Y ahora no temáis, vosotros justos, cuando veáis a los pecadores fortalecerse y prosperar en sus caminos, no seáis compañeros de ellos, sino alejaos de su violencia, porque seréis compañeros de las huestes del cielo. Y aunque vosotros, pecadores, decís, todos nuestros pecados no serán buscados ni escritos, sin embargo, ellos escribirán todos vuestros pecados cada día.
Y ahora os muestro que la luz y la oscuridad, el día y la noche, ven todos vuestros pecados. No seáis impíos en vuestros corazones y no mintáis, ni alteréis las palabras de rectitud, ni acuséis de mentirosas las palabras del Santo Grande, ni tengáis en cuenta vuestros ídolos, porque todas vuestras mentiras y todas vuestras impiedades no resultan en justicia sino en gran pecado. Y ahora sé este misterio, que los pecadores alterarán y pervertirán las palabras de justicia de muchas maneras, y hablarán palabras malvadas, y mentirán, y practicarán grandes engaños, y escribirán libros acerca de sus palabras. Pero cuando escriban con verdad todas mis palabras en sus idiomas, y no cambien ni minimicen mis palabras, sino que las escriban todas con verdad, todo lo que primero testifiqué acerca de ellos, entonces conozco otro misterio, que los libros serán dados a los justos y a los sabios para que sean motivo de alegría y rectitud y mucha sabiduría. Y a ellos se les darán los libros y creerán en ellos y se regocijarán por ellos, y entonces serán recompensados todos los justos que hayan aprendido de ellos todos los caminos de rectitud. Muy impresionante este capítulo 104 que, hay garantías dadas para los sadiquín, para los justos, pero vemos también que siguen las admisiones a los pecadores y a los falsificadores de las palabras de rectitud, es decir, los que tuercen la verdad, como bien lo dice Hanoch. Entonces decíamos que, aunque los justos sufren mucho en esta vida, no son olvidados. Esto lo deja claro este capítulo 104. Los ángeles del cielo interceden siempre por ellos y sus nombres están escritos en las tablas del cielo. Ahora, el texto de Hanoch, propiamente dicho, termina con este mandato de no alterar, no cambiar, no agregar nada a los escritos de Hanoch. Tampoco creer en aquellos que hacen eso. ¿Sí? Lo dicen los versos 10 y 11. Si miramos Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19, para que vayan tomando nota también, ahí dice claramente: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que si alguno añadiere a estas cosas, Elohim traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Elohim quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Se da cuenta? Otra vez un paralelismo que hace Enoc 104, versos 10 y 11, con Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Entonces, como ya hemos mencionado anteriormente, en algunas versiones del texto de Hanoch se añade material adicional al final, ¿sí? En algunos casos este material se presenta como un apéndice independiente, en otros se incorpora directamente como capítulos. Si quieren tomar nota, serían los capítulos 105 al 108. ¿Sí? En algunos casos se incorpora incluso como versículos adicionales del capítulo 105, pero es el mismo material. Este material es claramente de un origen distinto al de la epístola de Hanoch, es decir, no da continuidad al texto original, pero por alguna manera fue añadido, fue puesto, colocado ahí. Representa una tradición particular sobre Noé, ¿sí? Presente en otros textos también del Segundo Templo, que trata sobre el nacimiento y la naturaleza de Noé o Noaj. Estas tradiciones describen el nacimiento único de Noaj. Este nacimiento único plantea la cuestión de si Noaj mismo era, de hecho, un nefilim de nacimiento, aunque sus caminos fueran justos. Bueno, existen variaciones en todos estos detalles dentro de las diversas expresiones escritas que se conservan en estas tradiciones. Estas tradiciones parecen cumplir dos funciones con respecto al texto de Bereshit, de Génesis. En primer lugar, porque sirven para responder
a la pregunta del resurgimiento de los Nefilim y los clanes, ¿no?, de los gigantes después del diluvio, que según el relato del Tanaj, del Antiguo Pacto, fue enviado para destruirlos a todos. En segundo lugar, interpreta la rectitud de Noaj entre su generación no como una generación temporal, sino en el sentido de una raza. Eso lo dice Génesis 6:9. Dice: estas son las generaciones de Noaj. Noaj, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Elohim caminó Noé. Dice esta versión tradicional, pero hablando de generación, no se toma o no se puede interpretar solamente como una generación temporal, sino como una raza. Esto permite interpretar literalmente la idea de la corrupción de toda la tierra, salvo Noé, por parte de estos Nefilim. Vamos a leer el capítulo 105, por favor, acompáñeme, y dice así: en aquellos días el Eterno les ordenó que convocaran y testificaran a los hijos de la tierra acerca de su sabiduría. Mostrádsela, porque vosotros sois sus guías, y una recompensa sobre toda la tierra, porque yo y mi hijo estaremos unidos con ellos para siempre en los caminos de la rectitud en sus vidas, y tendréis paz. Gozaos, hijos de la rectitud. Amén. Solamente dos versículos que se suele interpretar en el capítulo 105 como el Creador, Elohim, y el Mesías para habitar con el hombre. Es una de las interpretaciones que se dan del capítulo 105. A la versión particular del relato que se añade a Hanoch, Noé, al nacer, tiene cabello blanco como la lana, piel brillante, habla y sus ojos resplandecen. Su padre, Lamec, se asusta creyendo que no es humano, sino un ser de naturaleza diferente, hijo de uno de los ángeles del cielo. Le comunica esta preocupación a su padre, Matusalem, para averiguar la verdad. Matusalem emprende una peregrinación a un lugar desde donde puede orar a Enoc, su abuelo celestial, para consultar a Elohim por medio de él. Entonces, a través de Enoc, el Eterno le revela a Matusalem que Noé y sus 3 hijos serían el instrumento mediante el cual la humanidad sobreviviría al juicio venidero del diluvio, y que de hecho era hijo de Lamec. Sin embargo, añade que la descendencia de Noé también engendrará gigantes sobre la tierra como los que la asolaron en aquel tiempo. Finalmente le entrega un libro a Matusalem, reiterando una vez más el destino de los justos y los impíos, tal como se describió en el libro de Hanoch. Y de hecho aparece una bendición final. Entonces leemos el capítulo 106. Dice: después de algunos días, mi hijo Matusalem tomó esposa para su hijo Lamec, y ella quedó embarazada de él y dio a luz un hijo, y su cuerpo era blanco como la nieve y rojo como el capullo de una rosa, y el cabello de su cabeza y sus largas cabelleras eran blancas como la lana, y sus ojos hermosos, y cuando abrió los ojos iluminó toda la casa como el sol, y toda la casa estaba muy brillante. Y entonces se levantó en manos de la partera, abrió su boca y conversó con el dueño de justicia. Y su padre Lamec tuvo miedo de él y huyó, y vino a su padre Matusalem y le dijo: he engendrado un hijo extraño, diferente y semejante al hombre, y semejante a los hijos del Elohim en el cielo, y su naturaleza es diferente, y él no es como nosotros. Sus ojos son como los rayos del sol, y su rostro es glorioso. Y me parece que no ha nacido de mí, sino de los ángeles, y temo que en sus días se haga un prodigio en la tierra. Y ahora, Padre mío, estoy aquí para rogarte e implorarte que vayas a Enoc, nuestro padre, y aprendas de él la verdad, porque su morada está entre los ángeles. Y cuando Matusalem oyó las palabras de su hijo, vino a mí hasta los confines de la tierra, porque había oído que yo estaba allí,
y clamó a gran voz, y oí su voz, y vine a él. Y yo le dije: heme aquí, hijo mío, ¿por qué has venido a mí? Y él respondió y dijo: debido a una gran causa de ansiedad he venido a ti, y debido a una visión perturbadora me he acercado. Y ahora, Padre mío, escúchame. A mi hijo Lamec le ha nacido un hijo, como el cual no hay ninguno, y su naturaleza no es como la naturaleza del hombre, y el color de su cuerpo es más blanco que la nieve, y más rojo que la flor de una rosa. Y el cabello de su cabeza es más blanco que la lana blanca, y sus ojos son como los rayos del sol. Y abrió los ojos, y luego iluminó toda la casa. Y se levantó en manos de la partera, y abrió su boca y bendijo al dueño de los cielos. Y su padre Lamec tuvo miedo, y huyó a mí, y no creyó que él había nacido de él, sino que él era en la semejanza de los ángeles del cielo. Y he aquí, he venido a ti para que me hagas saber la verdad. Y yo, Enoc, respondí y le dije: el Eterno hará una cosa nueva en la tierra, y esto ya lo he visto en una visión, y te hago saber que en la generación de mi padre Yared, algunos de los ángeles del cielo transgredieron la palabra de Yahweh, y he aquí cometen pecado y transgreden la ley, y se han unido con mujeres y cometen pecado con ellas, y se han casado con algunas de ellas y han engendrado hijos de ellas. Y producirán en la tierra gigantes, no según el espíritu, sino según la carne, y habrá gran castigo sobre la tierra. Y la tierra será limpiada de toda impureza. Sí, vendrá una gran destrucción sobre toda la tierra, y habrá un diluvio y una gran destrucción por un año. Y este hijo que te ha nacido será dejado en la tierra, y sus 3 hijos serán salvos con él. Cuando muera toda la humanidad que está sobre la tierra, él y sus hijos serán salvos. Y ahora haz saber a tu hijo Lamec que el que ha nacido es verdad su hijo, y llama su nombre Noé, porque os será dejado, y él y sus hijos serán salvos de la destrucción que vendrá sobre la tierra a causa de todo el pecado y de toda la injusticia, la cual será consumada sobre la tierra en sus días. Y después de eso habrá aún más injusticia que la que primero fue consumada en la tierra, porque yo conozco los misterios de los santos, porque él, Yahweh, me ha mostrado y me ha informado, y yo las he leído en las tablas celestiales. Impresionante estos fragmentos del libro de Noaj, son incorporadas en el libro de Noaj, y están aquí en los últimos capítulos. Fueron añadidos como capítulos y versículos a Sefer Hanoch. Está muy interesante porque aquí es una visión muy diferente a lo que comúnmente se entiende, ¿sí? Hay toda una tradición, como dijimos, hay toda una explicación a esto. Sabemos que el libro de Hanoch no es una obra única de un solo género, más bien es una colección de antiguas tradiciones apocalípticas transmitidas oralmente durante algunos siglos. Dije siglos. Luego como documentos escritos independientes y finalmente como un solo texto recopilado. Fuera de Eritrea, fuera de Etiopía, Hanoch no se considera canónico, o sea, no se lee públicamente, por ejemplo, en las iglesias, ¿sí? Por otro lado, como se ha visto a lo largo de esta serie de estudios que estuvimos dando sobre Sefer Hanoch, estas tradiciones y su forma escrita en Hanoch han influido en parte importante en el Brit Hadashah, como por ejemplo en el Evangelio de Mattai, el corpus joánico, las cartas de Pedro, incluso la carta de Judas también lo menciona. Por consiguiente, como se ha afirmado en el siglo IX, se trata mejor de un apócrifo apostólico, así le llamaron en la Edad Media. Puede describirse como oculto porque no se lee públicamente, es cierto. Sin embargo, es apostólico porque representa por escrito tradiciones que formaron parte de lo que fue la enseñanza de los enviados, ¿sí? Así, por ejemplo, lo atestiguan en la Edad Media. Ireneo de León y otros también han escrito acerca de esto.
directamente vinculados a esa predicación por cronología y paternidad espiritual. Constituye una parte esencial de la tradición en la que se formaron las escrituras, en particular el Brihadashá. El Brihadashá, porque el Brihadashá también tiene mucho que ver con todo esto. O sea que es una parte esencial de la tradición en la que las escrituras fueron transmitidas en los primeros siglos. Por lo tanto, Sefer Hanoch puede ser fundamental para nuestra comprensión de las escrituras en su contexto y mundo originales. Leemos el capítulo 107, dice: y vi escrito en ellos que generación tras generación transgredirá hasta que surja una generación de justicia y la transgresión sea destruida, y el pecado pase de la tierra y venga sobre ella todo bien. Y ahora, hijo mío, ve y haz saber a tu hijo Lamec que este hijo que ha nacido es en verdad su hijo, y que esto no es mentira. Y cuando Matusalén hubo oído las palabras de su padre Enoc, porque le había mostrado todo en secreto, volvió y se las mostró y llamó el nombre de ese hijo Noaj, porque él consolará la tierra después de toda la destrucción. Es muy interesante lo que dice Génesis 5:29, porque esto se conecta perfectamente con lo que estamos estudiando, ¿sí? Génesis 5:29 dice: y llamó su nombre Noaj, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Yahweh maldijo. Es decir, llamó el nombre de ese hijo Noaj, porque trajo consuelo. Y eso es lo que significa Noaj. Viene del verbo lanuaj, que es descansar o dar consuelo. Está muy, muy interesante esto porque conecta perfectamente con el nacimiento de Noaj, el hijo de Lamec, ¿no? Que pronuncia estas palabras con la esperanza de que su hijo traería alivio al trabajo arduo, a la dificultad de vivir en la tierra que había sido maldecida por el Creador después de todo el desastre, todo lo que sucedió. Ahora, el capítulo 108, seguimos avanzando, dice el verso 1: otro libro que Enoc escribió para su hijo Matusalén y para los que vendrán después de él y guardarán la ley en los últimos días. Vosotros que habéis hecho el bien, esperaréis esos días hasta que se acabe con los que hacen el mal y se acabe el poderío de los transgresores. Y esperad en verdad hasta que el pecado haya pasado, porque sus nombres serán borrados del libro de la vida y de los libros sagrados, y su simiente será destruida para siempre. Y sus espíritus serán muertos, y llorarán y harán lamentación en un lugar que es un desierto caótico. Y en el fuego se quemarán, porque no hay tierra allí. Y vi allí algo como una nube invisible, porque a causa de su profundidad no podía mirar por encima, y vi una llama de fuego ardiendo brillantemente, y cosas como montañas brillantes dando vueltas y barriendo de un lado a otro, y pregunté a uno de los santos ángeles que estaba conmigo y le dije: ¿qué es esta cosa brillante? Porque no es un cielo, sino solo la llama de un fuego abrasador, y la voz del llanto y lamento y dolor fuerte. Y él me dijo: este lugar que ves, aquí se arrojan los espíritus de los pecadores y blasfemos, y de los que hacen iniquidad, y de los que pervierten todo lo que el Eterno ha dicho por boca de los profetas, incluso las cosas que serán, porque algunas de ellas están escritas e inscritas arriba en el cielo para que los ángeles las lean y sepan lo que ha de acontecer a los pecadores y a los espíritus de los humildes y de los que han afligido sus cuerpos y han sido recompensados por Elohim, y de los que han sido avergonzados por los malvados, que aman a Elohim y no aman el oro ni la plata ni ninguna de las cosas buenas que hay en el mundo, sino que entregan sus cuerpos al tormento, quienes desde que nacieron no desearon el alimento terrenal, sino que consideraron todo como un soplo pasajero y vivieron en consecuencia. Y el Eterno los probó mucho, y sus espíritus se encontraron puros para que bendijeran su nombre.
y todas las bendiciones destinadas a ellos las he contado en los libros, y les ha asignado su recompensa porque han resultado ser tales que aman el cielo más que su vida en el mundo, y aunque fueron pisoteados por los hombres inicuos, y experimentaron abusos e injurias de ellos, y fueron avergonzados, sin embargo, me bendijeron. Y ahora llamaré a los espíritus de los buenos, que pertenecen a la generación de la luz, y transformaré a los que nacieron en las tinieblas, que en la carne no fueron recompensados con el honor que merecía su fidelidad. Y sacaré en luz resplandeciente a aquellos que han amado mi santo nombre, y sentaré a cada uno en el trono de su honor, y serán resplandecientes por tiempos sin número, porque la justicia es el juicio de Elohim, porque a los fieles dará fidelidad en la morada de sendas rectas, y verán a los que nacieron en la oscuridad, llevados a la oscuridad, mientras que los justos serán resplandecientes, y los pecadores gritarán en voz alta, y los verán resplandecientes, y ciertamente irán donde los días y las estaciones están prescritos para ellos. Palabra del Eterno. Hemos leído capítulo 108, y bueno, ¿qué podemos decir finalmente de este capítulo 108? Que esto realmente va a acontecer. Estas imágenes y visiones que tuvo Hanoch y que dejó escrita para su hijo Matusalem, para que guardaran los tiempos y la enseñanza no se pierda, ciertamente lo vemos como las visiones apocalípticas que fueron escritas por Yohanan. Un dato interesante es que esas líneas y estos dichos de los profetas incluso, dice, están escritas arriba en los cielos, para que todo eso lleve a su cumplimiento. Usted recuerda cuando la Escritura dice: el cielo, la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Quiere decir hasta que todo se cumpla. Y esto es un llamado, como dijo Mashiach en Mateo 24:35, y lo afirmó también en Lucas 21:33. La perdurabilidad de las enseñanzas del Eterno, en contraste con la naturaleza transitoria del mundo físico. A pesar de que la creación física eventualmente dejará de existir, las palabras de Mashiach, de Yahweh, son eternas y siempre serán válidas, siempre serán cumplidas. La idea es que lo espiritual y divino es más permanente que lo terrenal y material. Este es un llamado a valorar, a aferrarnos a las enseñanzas del Creador, ya que son lo único que permanecerá para siempre. En lugar de centrarnos en las cosas de este mundo que eventualmente van a desaparecer, los creyentes debemos de poner mucha atención en las palabras de nuestro Mashiach, porque realmente son eternas. Damos gracias al Creador por el estudio de este libro tan interesante como es Sefer Hanoch, que hemos estudiado a lo largo de este tiempo, y que el Todopoderoso bendiga sus vidas, que ustedes puedan compartir este material que haya sido de bendición para todos ustedes. Ribono Shel Olam, amo del universo, gracias por el tiempo de estudio, de análisis, de enseñanza que nos permites tener en Kol Shaddai. Gracias porque hemos concluido hoy este libro Sefer Hanoch, muy interesante. Hemos aprendido mucho acerca de estas visiones, de todas estas palabras que has dado al corazón de Hanoch. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que sigas dirigiéndonos, bendiciéndonos, para seguir conociendo más tu voluntad. En el nombre bendito de Yeshua, muchas gracias por todo esto y mucho más. Amén y amén. Que así sea. Cuídense mucho, les agradezco a todos por apoyar la comunidad Kol Shaddai, por unirse, y que el Todopoderoso siga bendiciendo a todos los miembros de la comunidad, y que sigamos esforzándonos para crecer más y seguir avanzando en nuestro estudio de las Escrituras. Nos reencontramos en otra oportunidad. Hasta la próxima.